Buenas tardes. Me gusta cómo aplauden. Me gusta cómo responden al Señor. Los quisiera ver el domingo viendo el partido a ustedes. Gente con pasión, con expresión al Señor. Qué gusto es poder estar en esta casa. Y quiero decirles que realmente me siento muy cómoda. Vengo los sábados, no conozco a todos, pero a varios voy recorriendo y sus rostros me son conocidos. Tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas horas en los seminarios que damos los sábados, y déjeme decirle que me divierto. Usted tiene cada elemento entre ustedes, pero hay uno que quiero conocer y es a Cucurucho, que todavía no lo conozco. No vino, pero será posible. Pero bueno, sé más de ustedes de lo que piensa. No, yo les agradezco con tanto amor y cariño que siempre nos reciben, nos atienden, tanto a mi esposo, a mi hijo, aún cuando venimos a dar los seminarios, y disfrutamos estar con ustedes y disfrutamos verles. Amamos a vuestros pastores, Pastor Lito, Adriana, les amamos y es un gusto verles y ver lo que Dios está haciendo en este lugar. Mi esposo me había contado, el pastor Juan Carlos, él tuvo la oportunidad de estar en la congregación, y yo creo que no, esta es la primera vez que yo estoy en la congregación, ¿verdad? Y me había contado que es hermoso lo que Dios hace y se nota en el ambiente que hay. Podríamos esta noche seguir alabando, adorando al Señor. Qué hermoso es estar en un lugar donde los cielos están abiertos. Usted no se imagina lo que tiene. Es un privilegio, es un regalo de parte del Señor. Es hermoso aún estar en una nación donde uno pueda adorar y alabar al Señor libremente. Denle un aplauso a Dios por Argentina. Ganemos o no ganemos el mundial, hay un partido que lo tenemos ganado. Y es el que jugó Cristo por Argentina. Y quiero esta tarde, pido disculpas si mi garganta no funciona a full, pero estos días estuve utilizándola mucho, y no porque le grité a mi marido, sino porque estuve ministrando todos estos fines de semana y estuve en Mendoza, y el frío de Mendoza, como dice el mexicano, me caló. Bien duro el frío allí en Mendoza y me afectó mi garganta, pero quiero poder utilizarla esta tarde con ustedes. Pero quiero transmitir hoy una palabra que Dios ha puesto en mi corazón este tiempo. De hecho, la he compartido, pero quema en mi corazón esta palabra y pido al Espíritu Santo que Él pueda hablar y que Él realmente sea el maestro y que Él deje el sello en tu corazón esta noche. Que no importa si no te acuerdas ni cómo me llamo, ni de dónde vengo, ni a dónde fui, ni de cómo es mi apellido, porque encima es ruso el de mi marido y tiene todas las letras del abecedario. No importa si usted no se acuerda quién soy, pero pido al Espíritu Santo que pueda esta palabra llevártela y seguir meditando en ella. Creo que no vivimos cualquier tiempo. Creo que la iglesia de hoy dará cuenta de la respuesta que da el Señor, porque cada generación tiene un tiempo determinado y una tarea determinada de parte de Dios para responder. Y nosotros no somos la excepción. Creo que el Pentecostés no solo abarca los 4 primeros versículos o 5 de Hechos capítulo 2. Ahí inicia. Pero no ha terminado el capítulo 2 del libro de los Hechos, continúa. Tanto nos hemos enfocado de el aposento alto y lo que allí sucedió, y no nos damos cuenta muchas veces que eso solo fue el inicio y que trajo apertura para un discurso de Pedro, para el iniciar de la iglesia, para que el cojo se levante, para que milagros, para que maravillas sucedieran, y así continuó. Y nosotros tenemos que meternos
en ese tren de Hechos capítulo 2 porque estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo donde Dios quiere usar a su iglesia. Y muchas veces pasamos situaciones en nuestra vida que pensamos que es el diablo, que pensamos que es porque hay mis pecados o porque no. Déjame decirte que muchas de las cosas que suceden en nuestra vida y que no entendemos, y no es necesariamente, estoy hablando de circunstancias difíciles, pero a veces conexiones que Dios trae y no sabes ni por qué estás hablando, o de repente tienes esta amistad con determinada persona. Déjame decirte que es Dios provocando a su iglesia. Es Dios preparando las conexiones, el ambiente, porque Él quiere manifestarse a Argentina, quiere manifestarse a cada provincia, a cada ciudad, pero lo va a hacer a través de su iglesia. No es el tiempo de un superhéroe. No es el tiempo que esperemos que un hombre venga usado de una nación bien lejos para orarle a alguno de nuestra familia. Dios está esperando que tú te despiertes y que tú vayas a imponer manos y que tú ores por los enfermos y que tú vayas a donde está el necesitado. Porque iglesia, este es tu tiempo. Y esto te lo quiero decir y espero que en menos de una hora. ¿Qué te parece? ¿Sí? Amén. Dice el pastor, me dijo, aquí somos largueros. ¿Usted entiende esa expresión de pastores? Bueno, yo le voy a decir algo. ¿Sabe que a mí me gustan los cultos cortos? A mí me gustan los cultos cortos. Cortitos, salud, cada carancho a su rancho. ¿Qué le parece? Quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 28. ¿Quieres sentarte, hijo? Después te llamo. Si te quedas aquí cerquita y yo te chiflo cuando te necesito. Gracias, hijo. Isaías capítulo 28, versículo 20. Una escritura mencionada, conocida, pero no siempre entendida. Dice, la cama será corta para poder estirarse. ¿Alguien sabe de algo más incómodo que eso? Y la manta estrecha para poder envolverse. Oh, los casados, ¿cómo entendemos esto? ¿Verdad? Especialmente estos días de frío. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte de Perasín, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Qué interesante, la primera parte del versículo 20 dice, la cama será corta y la manta estrecha. Es como que Dios provoca incomodidad, provoca circunstancia, porque Él va a hacer su extraña obra, su extraño trabajo. ¿Sabes que a Dios le gusta trabajar de manera extraña? ¿Sabes que a Dios le encanta romper todos los parámetros religiosos? ¿Sabes que a Dios le encanta golpear nuestro legalismo? ¿Sabes que a Dios le encanta hacer las cosas diferentes? Que pareciera que lo que es obvio, Él lo pregunta. Él rompe nuestros esquemas, rompe nuestros paradigmas y Él hace su extraña obra. Pero mira, te voy a dar algunos ejemplos. ¿Cómo trabaja Dios en las Escrituras? A ver si te acuerdas de algunos. Pone mesa en los desiertos, prepara mesa delante de los angustiadores, duerme en las tormentas, invita a comer a muchos cuando tiene poca comida, parece mi marido, ama y deja que se muera el que ama. Mira si no es extraño. Llama sin decir a dónde, te da para que pelees una quijada de burro, le da orden a los muertos y le obedecen.
nos llama a nosotros como si fuéramos capaces. Nos ama cuando le despreciamos. Sus matemáticas son diferentes a las nuestras. Multiplica donde no hay nada. Nos hace hijos y nos da herencia. A una mujer necesitada la trata de perrillo cuando ésta se acerca a pedir algo. Escupe los ojos de los ciegos. Mira si Dios te llama a sanar ciegos. Y eres el sanador de ciego en Lanús. ¿Cómo saben? Anda escupiendo por todos lados. Es lo que Jesús hizo. Hace preguntas obvias. Al paralítico le pregunta, ¿quieres ser sano? Oh, obvio. Como dijo el hermano, obvio decía. Parecía escuchar a mis adolescentes. Obvio, mamá, obvio. ¿Verdad? ¿Tienes adolescentes también? Ah, con razón. Preguntas obvias. Guarda tesoros en vasos de barro. La extraña obra del Señor. Pero esta escritura de Isaías nos dice que Él hará su extraña obra, su extraño trabajo, y menciona dos valles. ¿Qué es lo extraño que sucedió allí en este versículo, en este monte en Perasim? ¿Y qué sucedió en Gabaón? Para que hoy las escrituras nos hable y leamos Isaías 28 y nos diga que Él va a hacer su extraña obra. ¿Qué sucedió en el valle Perasim? ¿Qué tenía de extraño lo que sucedió allí? Para que podamos ver que Dios obra y Dios va a hacer cosas extrañas y trabajos extraños. Y esto te lo quiero decir porque aunque tú y yo no lo entendamos, no quiere decir que no es Dios. Porque déjame decirte, el día que tú entiendas a Dios, tendrás un Dios chiquitito así. Porque Dios es muy grande. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y nosotros con esta lo queremos contener. Y no podemos. ¿Qué sucedió en Perasim? Y vamos allí. Mira, esta historia la encuentras en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 17. ¿Qué pasó en ese monte, en ese valle? ¿Qué pasó en ese lugar? Que Dios hizo su extraña obra. Vamos a leer qué pasó allí en Perasim o Rafaín, que era el mismo lugar. Versículo 17 dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Una buena cosa, cuando el enemigo viene, desciende a la fortaleza. Hasta ahí no hay nada de extraño, ¿verdad? Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Hasta aquí parece todo normal. Hasta aquí parece que la estrategia que Dios había dado era normal. David fue a la fortaleza y Dios le dijo: ve, porque yo te respaldo. Salió David y peleó a espada y venció a los filisteos. Ay, trajeron los ídolos y los quemaron y la victoria estaba. Y se fueron tranquilos a su casa. Hasta acá todo normal. No es la primera vez que esto sucede en la historia bíblica. Hasta aquí todo normal. Pero ¿qué sucede después en el siguiente versículo? Dice versículo 21: y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Versículo 22: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron
en el valle de Refaín. ¿Qué sucede cuando un enemigo viene por segunda vez? ¿Qué sucede cuando lo que creíste que ya tenías la victoria otra vez golpea tu vida? ¿Qué sucede? Que Dios te libró allá por 1810, te libró de la angustia, te libró de la depresión, y estos días es como que hay algo acá que otra vez pareciera que quiere venir. No, pero ya soy líder y no tengo que disimular. ¿Cómo andan? Gloria a Dios, aleluya, ando bien. Porque ya te aprendí que mi posición me exige cierta postura. Sácate todo el cartón esta noche. ¿Qué sucede cuando el enemigo viene otra vez? Y es ahí donde Dios empieza a obrar su extraña obra. La tendencia que tenemos es creer que Dios va a hacer las cosas como las hizo ayer. Pero déjame decirte que Dios en este tiempo está cambiando las estrategias de su iglesia. Déjame decirte que lo que te funcionó ayer, hoy no te va a funcionar. Ciertamente Dios estuvo ayer, ciertamente fuiste a la fortaleza, consultaste y Dios te dio las estrategias, pero para ese tiempo y para ese momento y en esa ocasión. Pero déjame decirte que este tiempo, amada iglesia de Argentina, Dios está soltando nuevas estrategias para la iglesia. Y aunque digas, este filisteo yo ya lo conozco, yo sé cómo lo voy a tirar, ten cuidado porque la estrategia de ayer no te va a servir. Vas a parecer ridículo como David con la armadura de Saúl. Que David trató de andar con la armadura de Saúl y ¿sabes qué? No pudo. A Saúl le servía la armadura, a David no le sirvió. Dios está cambiando las estrategias. Y está haciendo su extraña obra. Prepárate, iglesia, para ver lo extraño de Dios. Te vas a sorprender a quien Dios va a usar. Te vas a sorprender a quien Dios va a levantar y a quien Dios va a ungir. Y vas a decir, a este, sí, a este. Prepárate para ver pastores jóvenes, casi niños, ungidos. Prepárate para que Dios utilice a gente que no saben ni de dónde salieron. Nadie los conoce. Dios los va a usar. Y dice que los filisteos regresaron. Versículo 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Versículo 24, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. La estrategia que Dios le estaba dando era totalmente diferente a la estrategia que le estaba dando en este momento, en este monte de Perazim. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Le dijo, mira, no subas, espérate. Vamos a hacer las cosas diferentes. Vas a tener que observar las balsameras. Ahora, ¿qué eran las balsameras? Las balsameras, obvio, eran plantas, obvio, hermano, ¿cómo dices? Obvio. Las balsameras eran plantas, eran como palmeras gigantes que tenían la copa, la parte de arriba muy pronunciada, pero se destacaban, y ahí su propio nombre lo dice, por el bálsamo que soltaban. Mire, hace poco estuve ministrando en Guatemala, y perdone usted por mi ignorancia, pero aprendí algo cuando entré desde la frontera de México hacia Guatemala, que me vinieron a buscar en la frontera.
volé hasta Tapachula desde el centro de México, y en la frontera el pastor cruzó y cruzamos la frontera después y nos internamos por la selva en una iglesia a 3 horas de la frontera con México, en Guatemala. No te digo el nombre de la ciudad porque no me sale, es un nombre indígena y no lo puedo decir. Pero allí estuve ministrando. Pero en el camino que iba hacia la iglesia con los pastores, vi algo que nunca había visto en mi vida. Los campos, y así como montañas, con los campos esos llenos de plantío de unos árboles que estaban todos inclinados así, atados en la parte de arriba y puesto con un poste, inclinados así, como forzándolos a que estuvieran doblados. Y cada árbol, y yo te digo que eran hectáreas y hectáreas, y todos parejitos así. Y yo me quedé mirando y dije, pobrecitos, ¿por qué los tienen atados? ¿Por qué están así? Pastora, me dice el hermano, ¿no conoces esos árboles? Cada árbol tenía una canastita en el costado. Y esa canastita recibía, era como un balde, una cubeta. Soltaba el árbol por la inclinación, soltaba como un líquido, déjeme decirle para que usted me entienda, parecía plasticola. ¿Se acuerda la plasticola? ¿Sí? Vamos, usted es de la época de la plasticola, no se haga. Un líquido blanco. Y me dice, pastora, esos son los árboles de hule. Yo nunca sabía, perdone, pero yo no sabía que así sacaban el plástico. ¿Usted sabía? ¿Ve? Bueno, me siento mejor. Y ese árbol lo tenían de costado y soltaba ese líquido y ese hule con el que después utilizan para hacer bolsas y para... Y me dice el pastor, ¿sabe? Son balsameras. Esos árboles no solamente dan sombra si los sueltas, no solamente son hermosos árboles, pero tienen doble función. Dan frutos, pero también en ellos mismos sueltan bálsamo, y es lo que estas plantas hacían. Dios en esta ocasión, en su extraña obra, peleó contra el enemigo con balsameras, con árboles que levantaron su copa y comenzaron por el viento a mover la parte de arriba, pero también esas mismas plantas que pueden moverse con el viento pueden soltar bálsamo. Y Dios comenzó a hablar a mi corazón. Y Dios me dijo que la iglesia de estos días iba a tener la doble función. Iba a ser una iglesia profética que se mete en el mundo espiritual y sabe pelear cuando el viento del Espíritu sopla. Pero es una iglesia que cuando sale a las calles siempre tiene bálsamo para dar al necesitado. Dios le dijo a David, no va a ser como siempre. No vas a hacer que guerra espiritual y que atas y desatas al diablo. David, déjame decirte que va a ser diferente. Voy a usar las balsameras. Y observa las balsameras, observa lo que van a hacer. Y cuando escuches el ruido de las balsameras, te moverás. Y fue así. Fue así. Dice luego que vinieron. No quiero tomar, dije que iba a ser corto, no iba a ser largo. Dice que cuando vino los filisteos, se confundieron entre sí y David tuvo la victoria. Isaías capítulo 61, versículo 1 dice una escritura tan conocida. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu y angustiado. Y serán llamados ¿qué? Y serán llamados ¿qué? Árboles de justicia. ¿En dónde? En el plantío de Jehová. ¿Para qué? Para gloria suya. La iglesia pertenece a un plantío. La iglesia pertenece al plantío, ese plantío que tiene Jehová, y Él se encarga de regar, de cuidar sus plantas. Él no descuida su plantío, Él te da, Él te sostiene, Él suelta de su agua divina sobre cada planta necesitada. Él se encarga que la tierra tenga todo para que esa planta crezca sana. No estás, querida iglesia, en cualquier plantío, perteneces al plantío de Jehová. Y cuando estás en ese plantío, tu vida tiene propósito. No estás porque sí nomás. Cuando Dios compra con propósito. Y yo no creo que Dios compre como yo antigüedades. ¿A cuánto le gustan las antigüedades? Mire, yo vivo en San Telmo y bobeo a veces caminando y mirando las antigüedades, pero entre nosotros no le diga a nadie, la verdad no sirven para nada las antigüedades, ¿verdad? Yo a veces, ay, qué lindo, qué hermoso, qué como me gusta, y mi marido me baja de la nube. ¿Para qué sirve? Y le digo yo, de adorno, porque si es lámpara no funciona, si es un instrumento no toca, si es así. Y usted la paga como que fuera más que nueva. ¿Usted cree que Dios compra antigüedades? ¿Usted cree que Dios compró a precio de sangre su vida para ponerle una repisa a usted y usted que esté así? Hola hermano, ¿cómo anda? Aquí. ¿Qué es de su vida? Pues nada. ¿Qué está haciendo usted? Pues nada, no sé ni para qué existo. No, oiga, Dios no compró a un precio tan alto su vida para que usted no tenga sentido. Si usted pertenece al plantío de Jehová, hay una razón, es para su gloria. Es para Él. Usted fue comprado con la sangre preciosa del Cordero y usted tiene propósito en esta vida y los días que Dios le dio caminar sobre esta tierra. Entienda que es el tiempo del Espíritu Santo y Dios quiere usar a su ejército que Él compró. Usted es una balsamera. Usted es uno que por esa obra que el mundo espiritual identifica, cuando usted levanta la voz en este lugar, cuando se reúnen todos y la familia de la fe se junta y usted levanta su voz al mundo espiritual y se mete en la corriente del Espíritu, se olvida de quién está en la izquierda, en la derecha, y usted cierra sus ojos y empieza a dejar fluir la vida de Cristo dentro de usted el mundo espiritual. Usted comienza a alabar aquí, usted comienza a bendecir a Dios y hay un enemigo en su casa que se está confundiendo. Hay un enemigo, hay algo en el mundo espiritual que se está librando sobre su casa. Si no, pregúntele a Josafat si no hay poder en la alabanza. Él alababa y los enemigos se confundían. Una iglesia que sabe meterse en el mundo espiritual, que sabe meterse en lo profético. Pero no solo allí, también es balsamera. También sabe entregar el bálsamo de lo que Cristo hizo en usted a otro. Es el tiempo que las balsameras larguen su bálsamo
al necesitado. Es el tiempo de hablarle a nuestra familia. Es el tiempo de traer a nuestros hijos a la iglesia. Es el tiempo de hablarle a nuestro esposo, a nuestra esposa. No, hermana, usted no sabe. Algunas hermanitas dicen, usted no sabe quién es mi viejo. Yo no sé quién es su viejo, pero sí sé quién es mi Dios. Yo sé que mi Dios tiene todo bajo control. Y si Él empezó una obra en ti, tú eres el inicio para que Dios termine su obra en toda tu familia. Mire, por muchos años hemos utilizado esa escritura. Yo y mi casa. ¿Sabe usted que a mí no me gusta ese versículo? Yo no tengo ni un cuadrito en mi casa de ese versículo. ¿Sabe por qué? Porque me parece muy egoísta. Yo y mi casa serviremos a Jehová y los demás que revienten. Yo y mi casa y mi vecino no me importa si se va al infierno. Yo y mi casa y mi suegra, pues menos. No, la quiero a mi suegra. La quiero lejos, pero la quiero. No, no es cierto. No, no es cierto. No vas a contar, Pastor Lito, ¿eh? Yo y mi casa, no, Señor, ya no es el tiempo de yo y mi casa. Yo, mi casa, sí, mi vecino, mi jefe, mi compañero de trabajo, mi profesor, mis tíos, mis abuelos. Y los que se me cruzan, los voy a salpicar con el bálsamo de Cristo que está en mi vida. Hay bálsamo en Buenos Aires, claro que hay. Hay bálsamo en Lanús, claro que hay. Mire, yo le voy a decir algo, no se ofenda conmigo. Se escuchan tantas cosas de Lanús. Que se escuche la voz de la iglesia. Sí, habrá oscuridad, pero hay un remanente que ama a Dios en Lanús. Hay un remanente en esta ciudad que fue comprado con precio de sangre y no se va a callar. Va a mover su copa en el mundo espiritual y cuando tiene que dar bálsamo a su hermano, cuando tiene que dar bálsamo a su familia, lo da. Mira, te hablo con mi corazón este mensaje porque yo fui la primera en mi familia que conoció al Señor. Mi esposo viene de bisabuelo a abuelo, todos eran reverendos. Vinieron de Rusia y todos eran cristianos. Mi esposo algunas cosas no la entendía cuando yo le contaba, pero mi familia no. Mi familia italiana, tanos, se quejan de todo. Usted sabe cómo son los tanos. Perdón si ofendo a alguien esta mañana, esta noche. No conocían al Señor mi familia y mire, perfilaban todos a la locura. Depresión a la orden del día, tantos que algunos hasta se ahorcaron. El Señor, cuando yo tenía 9 años, el Señor vino a mi vida por una vecina que se atrevió a entrar a mi casa y arrastrar a una tía, a un pequeño grupo, como a un grupo celular de oración en una casa. La arrastró porque mi tía tenía 3 años sin levantarse de la cama y los médicos no sabían qué era, y era la simple depresión. Y esta vecina llevó a mi tía y medio que se sintió mejor, pero a la próxima reunión nadie la quería llevar a mi tía. ¿Y qué crees? Mandaron a la nena. Y yo fui arrastrando a mi tía a ese pequeño grupo en la zona oeste, en Libertad, en San Antonio de Padua, por allí donde el diablo perdió el poncho, por ahí. Y llevé a mi tía a la reunión, y esa reunión de algunos pocos hermanos reunidos en un comedor comenzaron a alabar, a adorar, y ese día mi vida tuvo un rumbo. A mis 9 años el Señor tocó mi corazón por una vecina que se atrevió a entrar a una casa de locos. Hoy mis tíos están sirviendo en la zona oeste
son líderes, sus hijos están pastoreando conmigo. Uno en México con su esposa. El hijo que le dijo el médico que lo abortara porque iba a salir enfermo de todas las medicinas que tomó, hoy es uno de nuestros pastores. ¿Sabe por qué? Porque hubo una simple hermana, ama de casa, que golpeó la puerta porque escuchaba los gritos de mi casa. Golpeó la puerta y dijo: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué necesitan? Y comenzó a hablarnos de Cristo. Toda mi familia hoy, mis padres, mi hermano, mis tíos, mis primos, mis abuelos, mi abuelo que era un alcohólico perdido, antes de morir recibió a Cristo. Lo vamos a aguantar en el cielo. ¿Sabe qué? Eso es lo que hace Dios. ¿Y sabe qué? Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. No perder ni una oportunidad de dar el bálsamo de Cristo, porque usted no sabe cuando le habla a un perdido el alcance que tiene cuando esa vida se encuentra con Jesús. Esta hermanita que habló y me presentó a Jesús jamás salió de Argentina. Pero ella no se da cuenta que ella llegó a África, llegó a la India, llegó a Israel, llegó a México, ella no supo nunca la dimensión de ese día que ella abrió su boca y nos habló del bálsamo de vida que es Cristo Jesús. Yo no sé usted, pero yo ya estoy cansada de la iglesia de cuatro paredes. Es tiempo de activarse, es tiempo de hacer ruido, no solo adentro, afuera. Es tiempo de abrir la boca, es tiempo de soltar el bálsamo, es tiempo de mostrar el tesoro de Cristo que llevamos dentro. Es tiempo de ir al supermercado y cualquier ocasión aprovecharla, no para quejarse del país, para hablar de Cristo. Ahora viene el mundial, todo el mundo te habla en el colectivo, te habla en el supermercado. Empiece hablando de cuántos goles mete Argentina. Qué fe que tienen, dígame por lo menos. Y cuando cruce palabra, ahí tenga la oportunidad de hablar de Jesús. Y usted se va a sorprender de la necesidad que encuentra afuera. Usted se va a sorprender de lo preparada que está la tierra para recibir lo que usted tiene. Oiga, pero yo a esta persona le hablé por años. Déjeme decirle que es el tiempo. El Señor hace su obra. Fíjese qué extraño. Hay dos pasajes que te quiero comparar. Y que llevan, yo no sé usted, pero a mí me llevó a pensar mucho estos dos pasajes. He pensado, he meditado en ellos y había preguntas. No sé si a usted le pasa como yo que se hace preguntas, ¿no? Y no sé, a veces las mujeres nos gusta hablar solas. ¿Cuánto les gusta hablar solos aquí? Sí, los hombres también hablan solos, ¿eh? Después chiflan y dicen que están cantando, pero están hablando solos. Pero muchas veces he meditado en estos pasajes y me generaba una pregunta y te lo quiero compartir. No lo busques, solo te voy a mencionar, tú sabes la historia. Juan capítulo 6 nos habla de la gran alimentación, la multiplicación de los panes y los peces que Jesús alimentó, multiplicó, hizo el milagro. Los discípulos venían de un día cansado, venían de trabajar y de que las multitudes lo perseguían de un lado a otro, no lo dejaban descansar. Y ya cuando creían que el día terminaba y que, bueno, los discípulos despiden a la multitud, ya que se vayan, están lindos los hermanitos, pero ya todo el día. Y Jesús lo mira a los discípulos y le dice: tengo compasión de la gente. ¿Vieron cuando el pastor dice vamos a un culto más? Tengo compasión de la gente, dijo Jesús. Bueno, pero ¿cómo le vas a dar de comer? Son muchos, son miles. ¿De dónde vas a sacar tanta comida? Y ahí pobre un muchachito le quitaron el lunch. Un pobre jovencito que lo único que tenía unos panes y unos peces y se lo quitan. Y ahí Jesús hace el milagro que todos conocemos. Pero algo extraño sucede.
el milagro que Jesús hace no es exacto. Sobran 12 cestas llenas. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Acaso Jesús no podía hacer exacto el milagro? ¿Qué piensas tú? ¿Sí? ¿Podía o no podía hacerlo exacto al milagro? Sí. Pero ¿qué sucedió? Cuando, después de acomodar a la gente, de sentarlos, ellos, los discípulos, tuvieron que servir los panes y los peces, ahí estuvieron repartiendo, ya los pies les dolían, me imagino a los discípulos, todos, y ya terminamos, ya comieron todo. Jesús, qué bueno. Bueno, ahora vayan y recojan lo que sobró. ¿Qué? Ay, Jesús, ¿por qué no haces el milagro exacto? ¿Por qué no te encargas de que desaparezca lo que sobró? ¿Que qué? Recojan lo que sobró. Imagínense los discípulos. Y sobraron 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. Jesús no las tiró. Jesús las recogió. Mandó a recogerlas. Ahora los discípulos venían con esa mentalidad. Y vemos el otro pasaje de Mateo 26, donde Jesús ya se acercaba para cumplir la voluntad del Padre. Y sucede algo. Yo me imagino que los discípulos venían con la mentalidad: hay que ahorrar, hay que cuidar, hay que vigilar, hay que cuidar, no dejen nada tirado, no hay que tirar el pan, hay que cuidar. Y de repente estaban en una comida, estaban en una casa y una mujer interrumpe la reunión. Y entra y da la nota, quiebra un vaso de alabastro y lo derrama. ¿Con qué venían en la mente los discípulos? ¿Hay que qué? Imagínense cómo no pensar lo que pensó Judas. Y ahora ellos se imaginaban, me supongo, ellos se imaginaban a quién va a tener que tirarse a juntar lo que se está desperdiciando. Y ahora ¿quién va a juntar? Se está derramando el perfume. Entonces uno que quiere ser espiritualoide, ¿no es cierto?, podría haberse dado a los pobres. Porque ellos vienen cansados de recoger las cestas. Y Jesús les dijo: dejadla. ¿Qué, Señor? Los panes los tenemos que recoger, pero el perfume no importa que se derrame. Era carísimo el perfume. Era nardo, era un perfume de un aroma que, Dios mío. Miren, cuando estuve en Israel hace poco, se me ocurrió, frente a la tumba de Lázaro, vendían nardo puro. Y dije: ay, voy a probar el nardo. Me puse un poquito así en una tienda. Los hermanos no me querían dejar subir a la camioneta. ¡Oh, qué olor! ¿Qué te pusiste? Bajaron los camarógrafos, por poco iban con la cabeza afuera porque decían que yo olía espantoso. Y me bañé y el olor no se iba. Imagínate el olor que había. De hecho, ni traje nardo. Yo dije: voy a llevar para alguna reunión de damas. No, me matan. Un olor intenso. Parece como un poco más rico, pero cuando usted pisa una chinche, que quiere que se vaya el olor y no se va. Bueno, así. Fuerte el olor, pero era una fragancia muy cara en los tiempos de Jesús. Y los discípulos no entendían por qué el perfume se podía derramar y los panes había que juntarlos. Y esa era mi pregunta. ¿Por qué, Jesús, los panes hay que juntarlos? Y Jesús comenzó a hablar a mi corazón. Y es lo que Jesús me dijo a mí: hija, los panes son para la gente. El perfume es para mí. Aprende a servir a la gente, pero nunca te limites en la adoración para mí. Aprende a tener en tu vida las dos cosas. Aprende a repartir panes.
Aprende a servir, pero aprende también a quebrar lo más valioso de ti cuando tengas que adorarme. Y Dios comenzó a hablar a mi vida sobre la iglesia de dos alas. Que por un lado, y a ver si te puedo ilustrar esto, por un lado tenemos que desarrollar el ala de relación con Dios y adoración como las copas de las balsameras, y meternos al mundo espiritual y gozar su gloria cuando Él desciende sobre este lugar y viene a nuestra vida. Y es el ala de intimidad con Él. Pero déjame decirte que un ave con una sola ala no puede funcionar, no puede volar. El hecho de que tenga una sola ala va a producir que cada esfuerzo por volar gire sobre sí mismo. Pero hay algo que sucede cuando das y dejas desarrollar la comunión y la relación con Dios y te empiezas a meter en el mundo espiritual. Ese ala es como el primer mandamiento. Sin que te des cuenta, el segundo mandamiento se empieza a desarrollar. Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento, sin que te des cuenta, comienza a crecer en ti, producto de este. Y amas a tu prójimo como a ti mismo. Dios está buscando esa iglesia de dos. Esas balsameras que saben meterse al mundo espiritual y saben soltar el bálsamo al necesitado. Yo crecí en una iglesia donde lo único que hacían eran ruido aquí arriba. Nunca vi por años en la iglesia donde yo crecí que se hacía un llamado para salvación. Cuando me tocó a mí hacerlo, tuve que aprender porque nunca lo había visto. Porque consideraban que el evangelismo era algo secundario. Y en mi vida tuve que romper paradigmas y tuve que romper estructuras religiosas para entender que lo que Dios está buscando es un pueblo que lo ame a Él con todo su ser. Y que esa misma relación con Dios va a dejar fluir el segundo mandamiento y te encontrarás amando a tu prójimo. Y lo que hagas y hables para otro no va a ser porque es una actividad de la iglesia, va a ser nato tuyo. Donde vas, donde caminas, no necesitas esperar una actividad del pastor que lo implique, el liderazgo, que lo apliquen desde este lugar. No, donde tú vas predicas. Te subes a un taxi, predicas. Vas a tu negocio, predicas. Donde tú vas, tú hablas de Cristo. Y si no hablas, se te nota que tienes algo distinto y la gente te empieza a preguntar, ¿qué tienes? Yo te voy a decir lo que tengo. Tengo a Cristo. Tengo el bálsamo. El bálsamo en los tiempos bíblicos era para sanidad. Era para cerrar cicatrices. Se usaba como repelente. Bálsamo. Hay tanto bálsamo en la iglesia. ¿Sabe por qué se levantan hombres como Claudio? ¿Quién es este? ¿Cómo es Claudio Domínguez, el que está en la televisión? ¿Sabe por qué se levanta un Claudio Domínguez que a todos nos da asco? ¿Sabe por qué? Porque es la voz que se levanta. ¿Dónde está la iglesia que no se levanta? No se enoje con él, no diga, ¡ay, qué demonio! Oiga, pregúntese por qué él le quitó su lugar. Quizás usted tendría que estar a esa hora por el mismo canal. Necesitamos meternos en los medios, necesitamos meternos en la política.
Necesitamos preparar a nuestros jóvenes. Mande a sus hijos a las universidades, que se preparen, que trabajen con excelencia. ¿Qué cree usted que Daniel le hizo en Babilonia? Fue el mejor de los estudiantes y era una escuela de brujos. Se preparó, pero nunca perdió su identidad para hablar de Cristo. Es el tiempo. Es el tiempo de amar a Dios. Es el tiempo de pararse y de empezar a hacer ruido. Cuando alabamos a Dios, hágalo con todo el corazón. Abra con todo el corazón. Respóndale a Dios con todo. Pero cuando sale de este lugar, recuerde que usted tiene bálsamo para dar al necesitado. Ahora sí se me perdió el flaco del músico. ¿Dónde está? Te dije acá adelante. ¿Cómo querés que te encuentre ahí? Vente, hijo. ¿Podría usted ponerse de pie? Gracias. ¿Cuántas balsameras hay aquí? ¿Cuántos que dicen, Señor, haz tu extraña obra, úsame a mí? Úsame a mí. Úsame a mí no solo en Lanús, úsame a mí en Buenos Aires, en Argentina, donde tú quieras. Úsame a mí. Úsame a mí en las calles de Lanús. Úsame a mí. Que la iglesia comience a hacer noticias por poder y maravillas. Que Lanús se conozca porque hay un remanente de vida que tiene bálsamo, que impacta, que sacude. Llena este lugar de tu presencia. Ah, Señor, ¿cuántos que has alcanzado? Que Que has redimido con tu sangre. Cómo el enemigo ha tratado de quitarle el propósito, de taparle, de cegar el propósito por el cual tú lo llamaste. Pero Señor, esta noche yo declaro luz sobre los corazones. Maravilloso Jesús. Luz. Luz para ver la razón por la cual Dios te llamó. Te amó, sí te amó, pero te quiere usar. De tu presencia. Perteneces al plantío de Jehová para gloria suya. Hay propósito en tu vida. Pero ¿cómo, hermana, si yo no sirvo? Ah, es la extraña obra de Dios. Hermana, pero yo no sé hablar. Es la extraña obra de Dios. Lo que harás en mí. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo en ti? Creo en ti, Jesús. ¿Puedes confesarlo esta noche? Y en lo que harás en mí. Creo en ti, ¿puedes decirlo? Creo en ti, Jesús. Oh, te puedes meter en el viento del Espíritu. Señor, un nuevo nivel de fe para tu iglesia. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Toda intimidación cae esta noche. Toda mentira del enemigo sobre tu mente que ha venido con temores. Oh. En mí. Porque tú los vas a usar. En mí.
Lo que han visto hasta ahora no es nada. Quiero de lo que viene. levantar Iglesia, a ti prepárate. mis manos. Prepárate. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. El Quiero Señor estos levantar días va a soltar a ti mis autoridad. manos. Maravilloso. No temas abrir tu boca. Milagroso. Tu hablar tendrá autoridad. Llena este lugar de tu presencia. Autoridad en los varones de este lugar. De tu poder. Sobre cada cabeza de hogar, el Señor suelta autoridad. Quiero levantar. Atrévete a tomarla, está para ti. Maravilloso Jesús, Oh, milagroso Señor, llena este lugar Espíritu de Santo, tu presencia. ¿cómo quieres usar esta iglesia? De tu poder, a los que ¿Cómo están quieres usar estos aquí, jóvenes? creo en ti. Es tan obvio que tú los llamas. Y en lo que harás. Yo los bendigo este día en el nombre de Jesús y declaro que ellos descubren, ven, entienden, creen por el propósito que Dios los llamó. Y en lo que harás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Iglesia, extiéndete hacia adelante. Extiéndete en las provincias. Extiéndete en los barrios. Extiéndete en las familias. Porque es Dios el que te impulsa. Oh, hay bálsamo en este lugar. Hay bálsamo en este plantío. Mi Señor, pueblo tuyo, escogido de ti. ¿Para qué? Para su gloria. Quiero levantar. Que este tiempo puedas rendirle tu vida a Él y ser esa balsamera en el mundo espiritual y bálsamo dando a tu hermano, a tu hermana, a los que te cruces. Presiona la mano de ese y dile: hermano, te amo en Cristo. Te amo en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me amó a mí primero. Levantar a ti mis manos. Y esta iglesia, esta es la manera que Argentina será campeón. Milagroso. ¿Lo crees? ¿Cuántos argentinos hay aquí? Dios te bendiga. Es encender tu poder.